Hoy la palabra de Dios en la Eucaristía nos decía que el vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos. Vamos a pedirle al Señor. La Santísima Virgen le dijo a su Hijo Jesús: no tienen vino. Vamos a pedir que a través de nuestro hermano el Señor nos regale vino nuevo, en corazones nuevos que son odres nuevos. Amén. Pidámosle a la Virgen María que interceda por nuestro hermano. Digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quién dice gloria al Señor? Para mí es una gran bendición. Ya escucharon mi voz, tal vez los que saben un poco de acento. Soy colombiano, ¿cierto? Pero vivo en Estados Unidos hace algunos años y les pido siempre sus oraciones, que el Señor nos dé la gracia siempre de llevar esta corriente de gracia a tantos lugares donde el Señor desea que llevemos esta bendición, que llevemos esta experiencia del Espíritu Santo. Que, como decía el Padre Randall, que oren siempre por Concla, también por la unión de todos los países de la renovación de Latinoamérica, que el Señor nos dé la gracia de poder servir, llevar su palabra, su mensaje y su amor. Entonces me han pedido compartir en esta tarde, el tema que me pidieron es la renovación carismática católica, escuchando la voz del Señor a través de su palabra. La renovación carismática, escuchando la voz del Señor a través de su palabra. Y es bien interesante este tema porque tal vez algunos años atrás era muy normal que los carismáticos nos reconocían por el gran amor que le teníamos a las Sagradas Escrituras. Cuando entramos a la renovación, seguramente muchos de nosotros cobramos un amor especial hacia la palabra de Dios, un amor especial hacia la Sagrada Escritura. Pero puede que a través de los años nos acostumbramos a la palabra. Puede que a través de los años la hemos dejado más a un lado. Puede que a través de los años no le hemos dado la prioridad, el primer lugar que merece la Sagrada Escritura. Y yo quiero empezar contando un pequeño testimonio del Papa Francisco, que seguramente algunos de ustedes lo han escuchado. En el 2014, el Papa Francisco se reunió con toda la renovación a nivel mundial en el Estadio Olímpico de Roma. ¿Quiénes están aquí que les gusta el fútbol? Yo los veo. Muy bien, ¿cierto? Yo soy un aficionado al fútbol a morir, ¿cierto? Ustedes, los que saben de fútbol, en el Estadio Olímpico de Roma, o sea, la gente normalmente va al estadio, especialmente si hay un clásico entre la Roma y Lazio, se llena el estadio porque es un gran espectáculo. Pero ese día, cuentan, en el 2014, estaba el Estadio Olímpico de Roma lleno de carismáticos. Era el encuentro del renovamiento en el espíritu de Italia, pero abrieron y fue la invitación a toda la renovación del mundo. Y el Papa Francisco hizo una pregunta. ¿De casualidad hubo alguno que estuvo ahí en el estadio? No, ninguno estuvimos, ¿cierto? Pero cuentan los que estuvieron, y uno puede ver el video. El Papa Francisco hizo una pregunta a todo el estadio. Y el Papa Francisco dice: yo recuerdo que los carismáticos siempre andaban con la Biblia en la mano. Dice: yo quiero ver a los carismáticos en esta tarde en el Estadio Olímpico de Roma que por favor levanten sus Biblias. Y dicen que hubo un silencio total en el Estadio Olímpico de Roma. Un silencio total, porque casi ninguno de los carismáticos había llevado la Sagrada Escritura. Y mira lo que dijo el Papa Francisco. Estas son palabras textuales del Papa Francisco que le dijo a la renovación, nos dice hoy a cada uno de nosotros: volved a ese primer amor. Lleven siempre en el bolsillo, en la bolsa, la palabra de Dios. No son palabras mías, son palabras del Papa Francisco. Vuelvan a ese primer amor. Lleven siempre en el bolsillo, en la bolsa, o sea, en la cartera, como lo llamemos, la palabra de Dios.
Yo creo que este tema sea realmente carismático. Si yo no voy a pedir aquí que alcen la Biblia, ¿cierto? Porque todos la van a alzar, todos la trajimos, ¿cierto? Que estamos aquí con servidores de la renovación, yo no voy a pedir que la alcemos. Pero hoy es un llamado a que realmente le demos el primer lugar que merece la Sagrada Escritura en la renovación carismática. Sabes, yo recuerdo hace años cuando estaba en Colombia, uno empezaba en la renovación y por ejemplo, yo no sé si pasaba en sus países, pero por ejemplo había un encuentro diocesano, no solo de renovación, sino de la diócesis, que habían varios movimientos, varios grupos, catequistas. Hay veces cuando salíamos al descanso los carismáticos, nos preguntábamos, bueno, ¿y cómo nos vamos a encontrar después del descanso? ¿Cómo vamos a saber cuáles son los carismáticos? ¿Y sabes qué decíamos? Al que tú veas con una Biblia en la mano, ese es de la renovación carismática. Y nos conocíamos porque llevábamos una Biblia en la mano o en la cartera o en el bolsillo. Y hoy tenemos que hacernos la pregunta, ¿será que realmente no le hemos dado el lugar a la palabra de Dios que merece en estos momentos? Entonces yo, empezando con esas palabras del Papa Francisco, he dividido este tema en 4 momentos, para que nosotros, renovación carismática, realmente escuchemos la voz del Señor a través de la palabra. Y esos 4 momentos son, primero, quiero hablar de quién, o yo no estoy diciendo qué, quién es la palabra de Dios. Primero, quién es la palabra de Dios. Segundo, la palabra cómo nos habla a nivel personal, a cada uno de nosotros. Entonces, primero, quién es la palabra de Dios. Segundo, cómo nos habla la palabra a cada uno de nosotros, personalmente, servidores de la renovación. Tercero, el lugar de la Sagrada Escritura en los grupos de oración. ¿Cuál es el lugar que ocupa la Sagrada Escritura en nuestros grupos de oración? Y finalmente, cuarto, el rol o el lugar de la palabra de Dios en la evangelización. Lógicamente, en la evangelización que hacemos como renovación. Entonces, primero, ¿quién es la palabra de Dios? Segundo, cómo nos habla a nivel personal. Tercero, qué lugar ocupa en los grupos de oración. Y cuarto, cómo la estamos usando para la evangelización dentro de la renovación. Yo quiero empezar con este primer punto, ¿quién es la palabra de Dios? Y fui bien intencional en hacer la pregunta, no, ¿qué es la palabra de Dios? Porque uno puede estudiar mucho acerca de la Sagrada Escritura y podemos ser a lo mejor grandes conocedores de la palabra de Dios y dar una clase de Biblia y decir, son 72 libros, 27 del Nuevo Testamento y este es el canon, y podemos dar una clase completa. Pero la Sagrada Escritura es más, mucho más que una compilación de libros sagrados. La Sagrada Escritura para nosotros católicos, para nosotros cristianos, para nosotros carismáticos, es mucho más que un conjunto de libros. Y hoy la pregunta es, ¿quién es la palabra de Dios para cada uno de nosotros? A mí me gusta decir, la palabra de Dios para mí es la gran novela de amor de Dios hacia nosotros. ¿A ustedes les gustan las novelas? Yo a los que les gustan las novelas, yo las veo, ¿ah? Especialmente aquí estamos en Centroamérica, ¿cierto? Porque las novelas mexicanas a veces son muy buenas, ¿cierto? Y las novelas mexicanas la gente llora, sufre. Hay gente que se mete tanto en la novela que han visto a los artistas en el aeropuerto y al que hacen de villano le han pegado en el aeropuerto por lo malo que es. O sea, yo no sé, y las novelas mexicanas son las más católicas que hay, porque no importa que, ay, es que son hermanos y se van a casar. Al final, toda buena novela mexicana termina en un matrimonio en la iglesia católica al frente de la Virgen de Guadalupe, ¿cierto? Y sufrimos y todo, pero son las más católicas. Y yo digo, y la novela más hermosa es la palabra de Dios, porque esta es una novela de amor entre Dios y su pueblo. Es una novela de amor entre Dios y cada uno de nosotros, en que Dios crea a sus hijos, a sus hijas, y nosotros rebeldes le desobedecemos, no hacemos lo que Él pide, y Él nos sigue buscando. Y nosotros, su pueblo, vamos a la esclavitud en Egipto, y Él libera al pueblo de Israel y lo lleva al desierto, y el pueblo se queja porque no estaban comiendo la comida buena que comían en Egipto, y Dios en su amor les da maná, les envía pan del cielo. Y es esa historia de amor que Dios no sabe qué más hacer. Y dice, bueno, yo amo tanto a mis hijos, a mis hijas, a mi pueblo, que ya no me escuchan a mis profetas, que voy a mandar a mi propio hijo. Y esa novela de amor termina
en la unión de Dios con el hombre. Y esa novela de amor termina en el mismo Dios haciéndose uno de nosotros, viniendo a la tierra para mostrarnos cuánto nos ama, para morir en la cruz, derramando hasta la última gota de sangre por amor a cada uno de nosotros. Y esa es la historia de amor más hermosa que hay. La novela de amor más hermosa que hay la tenemos cada uno de nosotros en nuestras manos. La novela de amor de Dios para cada uno de nosotros. Pero sabes, la Sagrada Escritura es mucho más que una novela de amor. Y yo no sé, cada uno de ustedes seguramente puede tener su libro favorito de la Biblia, ¿cierto? El mío es Tobías. Hermoso, ¿cierto? Hermoso toda esta historia, este hombre que se enamora de esta mujer y el demonio ha matado a no sé cuántos maridos y Dios los libera y después sana a su papá. O sea, hermoso completamente el poder de Dios. El libro de Tobías es un libro bien carismático para mí. Pero más que las novelas que hay aquí de amor, más que la novela de amor de Dios para nosotros, la palabra es mucho más que eso. Yo quiero leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Ustedes saben que todos los evangelistas, nosotros los sinópticos, empiezan a hablar de Jesús, de la niñez o la vida pública, pero Juan va mucho más atrás. Juan quiere mostrarnos que Jesús no es simplemente 100% hombre, quiere mostrarnos también la divinidad de Jesús. Y por eso es que Juan empieza en el primer versículo del Evangelio, dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Me voy a saltar al versículo 14. Dice: la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único. ¿Sabe? San Juan nos dice bien claro: la palabra se hizo carne. Por eso yo empecé con una pregunta, no es qué es la palabra de Dios para nosotros. Dije, ¿quién es la palabra de Dios? Jesús. ¿Quién es la palabra de Dios? Y hoy, carismáticos, tenemos que recordar que la palabra de Dios es el mismo Jesús, el mismo Dios que se hizo hombre, que viene a hablar a nosotros, que en su palabra nos da el mensaje que nos da vida. Hoy cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos: renovación, ¿será que realmente estamos teniendo todos los días un encuentro personal con Jesús a través de su palabra? Papa Francisco, en la alegría del Evangelio, en Evangelii Gaudium, en el numeral 3, dice: invito en este momento a todo cristiano a que tenga un encuentro renovado con Jesús. Todos los días tenemos que tener un encuentro renovado con Jesús. ¿Y dónde se da ese encuentro? De una manera también especial, a través de la Sagrada Escritura. Sabes, en unos momentos, cuando yo termine mi enseñanza, va a haber un momento en que vamos a tener a Jesús Eucaristía presente en medio de nosotros. ¿Ustedes aman a Jesús Eucaristía? Y como carismáticos amamos a Jesús Eucaristía y pasamos horas contemplándolo, adorándolo. Y en nuestros congresos siempre está la presencia de Jesús Eucaristía, la hora santa, la adoración eucarística. Y una cosa hermosa de la renovación de los servidores es que amamos a Jesús Eucaristía. Pero yo quiero decirte tanto, ese amor tan grande que le tenemos a Jesús Eucaristía, ¿será que se lo estamos teniendo también a Jesús a través de su palabra? Déjame te leo algo que dice la iglesia en Dei Verbum, este documento sobre la Sagrada Escritura. Escucha lo que dice en el capítulo 6, numeral 21 de Dei Verbum. En el capítulo 6, en el numeral 21, mira lo que dice la iglesia. Dice: la iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor. Lo voy a repetir, lo dice la iglesia.
La iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo. Pues estas palabras de Dave Barron son profundas. O sea, la iglesia nos está diciendo que al igual que veneramos a Jesús, su presencia viva y real en el cuerpo y en la sangre, también debemos venerar a Jesús, que es la palabra. A Jesús, que es la palabra. Y hoy nosotros carismáticos, la pregunta es, ¿estamos realmente dándole lugar a Jesús a través de su palabra? Jesús en la Eucaristía está presente, su cuerpo y su sangre, vivo y real, el mismo Jesús que caminó por Galilea, el mismo Jesús que sanó a tantos en Palestina, pero ese mismo Jesús que les habló a ellos, que escucharon su voz cuando los sanaba, cuando los liberaba, cuando les predicaba, es el mismo Jesús que nos habla a través de su palabra. Hoy, carismáticos, el Señor quiere que nos enamoremos nuevamente de la Sagrada Escritura. Se me la mano los que están enamorados de la Sagrada Escritura, yo los veo. Amén, amén. No voy a decir que me hacen la Biblia, porque eso sí demuestra si están enamorados o no, ¿cierto? Pero amén, yo les creo a todos que estamos enamorados de la Sagrada Escritura. Entonces, segundo, primero quería simplemente en un contexto general, ¿quién es la palabra de Dios para nosotros? Es el mismo Jesús, es el mismo Jesús. Pero quiero entrar ahora que hablemos más a nivel personal. Segundo, ya hablamos quién es la palabra. Segundo, cómo nos habla la palabra de Dios a nosotros a nivel personal. Por favor, nadie me alza la mano. Usted sabe que yo hago muchas preguntas, pero muchas no son para alzar la mano. Nadie alza la mano, cada uno se responde en el corazón. Pero hermano, servidor carismático, ¿cuántas veces te has leído la Sagrada Escritura? Nadie responda, por favor, nadie responda. Estoy hablando de una pregunta literal. ¿Cuántas veces nos hemos leído la Sagrada Escritura de principio a fin? No estoy preguntando si la hemos leído una vez. Estoy preguntando cuántas veces la hemos leído. El Padre Pío, cuando lo mandaron a una celda, lo único que pidió fue la Sagrada Escritura. Hay un gran sacerdote americano de la Renovación, no sé si ustedes lo han oído alguna vez, se llama el Padre Robert Farisi, Bob Farisi, un sacerdote jesuita de la Renovación. Dijo que cuando recibió el bautismo en el Espíritu Santo, lo único que quería hacer era leer la Sagrada Escritura y no parar de leerla. Y ya era profesor en una universidad católica en Roma, pero el bautismo en el Espíritu Santo le dio ese deseo, esa pasión de no parar de leer la Sagrada Escritura. Carismáticos, ¿cuántas veces nos hemos leído la Sagrada Escritura? Yo espero que todavía no esté ese concepto de mi abuelita, ¿cierto? Mi abuelita me decía que si uno leía mucho la palabra de Dios, que uno se volvía como medio loco, ¿cierto? ¿Ustedes alguna vez su abuelita le dijo eso? ¿Tenía razón o no? Yo creo que sí, porque los carismáticos somos medio locos a veces, ¿cierto? Pero la verdad es que no. O sea, ¿cómo nos vamos a volver locos? ¿Cómo nos vamos a volver locos si es el pan de vida? Si es el mismo Dios que nos habla, si es el mismo Señor que nos alimenta. Pero sabes, qué tristeza que seguramente no le gastamos el tiempo que se merece la Sagrada Escritura. ¿Cuál es tu relación personal con la palabra de Dios? Yo ahora al principio les hice dos preguntas: si a quién le gustaban las novelas y a quién le gustaba el fútbol, ¿cierto? Y a lo mejor los hombres podemos pasar todo un fin de semana viendo partidos de fútbol, ¿sí? Podemos ver la Liga Española, la Liga de Inglaterra, después los de México, después los de nuestro país, y nos pasamos todo un sábado viendo partidos. Yo siempre digo, nada de malo con el fútbol, yo soy un aficionado, pero ¿qué tal si escogiéramos solo un partido el fin de semana y después dedicáramos unas 2 horas a sentarnos a leer la Sagrada Escritura? O con las novelas, y no son solo las mujeres las novelas, tranquilo, ¿cierto? Si usted quiere saber algo de novelas, yo le pregunto a mi papá, él se las sabe todas, ¿cierto? Pero la gente puede estar viendo novelas de 7 de la noche hasta las 11 de la noche. Y yo les digo, nada de malo con las novelas, vea, pero escoja solo una, a la que le guste, y por qué no le dedica otra hora a leer la Sagrada Escritura. Y sabes, hay veces nosotros servidores hemos delegado la palabra de Dios a un segundo plano. Yo no sé, pero yo recuerdo, yo me hago la evaluación hoy yo mismo. Yo recuerdo cuando yo empecé la renovación. Yo conocí la renovación en Medellín.
Ahí empecé a través de una sanación de mi papá y empecé en un grupo de oración. Y yo me acuerdo el deseo de tener la palabra de Dios en mis manos. Y yo no sé cuántas Biblias tengo, estoy seguro que usted también tiene un mundo de Biblias. Porque uno tenía, y que esta es una mejor traducción, y uno tenía las Biblias, pero no era tanto por tener las Biblias, sino porque uno las leía, uno las meditaba. Yo me acuerdo que uno quería que los demás tuvieran la Biblia. Yo me acuerdo un primo, ahora vive en Panamá, pero él vivía en otra ciudad de Colombia, y cuando llegó a Medellín, yo llevaba como 6 meses en el grupo de oración, y lo primero que hice fue llevarlo a una librería de ediciones Paulinas a comprarle una Biblia, a regalarle una Biblia. Me acuerdo que fue la Biblia más cara que me costó en la vida, porque yo dije, me voy a demorar 2 minutos comprando la Biblia, y cuando salí había un policía afuera porque había parqueado, había estacionado en el lugar equivocado. Entonces el policía me dijo, bueno, ¿cómo vamos a arreglar? Yo le dije, no, póngame el tiquete, yo no voy a arreglar con usted nada, ok, póngame la multa. Entonces esa Biblia me costó lo más caro del mundo, sí, pero mi primo, después de tantos años, todavía la tiene y me agradece por tener la palabra de Dios. Y sabes, hay veces nosotros éramos enamorados y queríamos que todo la tuviera. Y hoy tenemos que examinarnos. ¿Será que todavía ocupa la Sagrada Escritura el lugar que se merece? El lugar que se merece en nuestra vida a nivel personal. Pero también quiero mencionar algo, hermanos renovados, hermanos de la renovación. Cuidado también, porque hay muchos lugares que hemos tomado la Sagrada Escritura de juego. Y hemos tomado la Sagrada Escritura como algo de suerte. Yo quiero que me entiendan esto bien, por favor. Yo no digo que hay momentos profundos que el Señor habla a nivel personal cuando estamos en un momento de oración. Y yo creo que a todos alguna vez nos ha pasado que estamos en un momento fuerte de oración y leemos la palabra de Dios o abrimos un pasaje y el Señor nos habla. ¿A alguno de ustedes les ha pasado eso, no? Y hay textos que los hemos leído 100 veces y en ese momento nos dice lo que necesitamos. Y en ese momento el Señor nos habla con lo que necesitamos. Pero hay que tener cuidado también, porque en muchos lugares hemos tomado la palabra de Dios de juego. Y hemos tomado la palabra de Dios como algo de adivinarnos el futuro. Yo tengo un amigo que lleva con la novia, yo me le hago la cuenta ahora, lleva con la novia casi 20 años. Y no se ha casado porque yo creo que él está esperando que la palabra de Dios le diga si esa va a ser la esposa para su vida o no. Y la palabra de Dios no se lo va a decir. Es un gran servidor carismático, coordinador de grupo oración, un gran músico. Pero a lo mejor está esperando eso. La palabra de Dios no te va a decir si esa va a ser tu esposa o no. Si tú conoces la palabra de Dios y estás viendo en esa mujer los valores, el amor a Dios, pues hay una gran probabilidad que ella sea. Pero cuidado con buscar todas las respuestas de una manera mágica en la Sagrada Escritura, porque hay veces la tomamos como de juego. Mucho cuidado. ¿No han oído esta historia de un amigo mío que parece que es amigo de todos, cierto? Este amigo que estaba muy deprimido y que se quería quitar la vida, ¿cierto? Y le dijo, Señor, háblame por favor a través de tu palabra, yo no quiero más, quiero quitarme la vida. Y abrió la Sagrada Escritura y dice, y Judas se ahorcó. Y él cerró la palabra de Dios y dijo, no, Dios mío, no puede ser, tú hablándome, por favor, vuélveme a hablar. Y volvió a abrir y dijo, y lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Sabes, es un chiste que lo hemos oído muchas veces, seguramente en una predicación. Pero sabes, es hay veces lo que hacemos mucho de nosotros a nivel personal. Hoy, hermanos y hermanas, tenemos que ser hombres y mujeres que amemos la Sagrada Escritura y que dejemos que el Señor nos hable a través de la Sagrada Escritura. Pero cuidado con tomarla como un juego. Yo quiero leer algo que dice Santiago, en el primer capítulo, la carta de Santiago, en el versículo 22. Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice Santiago, poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Lo voy a volver a leer. Pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Palabra de Dios.
Yo no los escuché. Palabra de Dios. Lo más importante de la palabra de Dios a nivel personal es que la vivamos. Es que la vivamos. Los padres del desierto, los primeros campeones en santidad, estos hombres que en los primeros siglos de la iglesia se retiraron al desierto y se retiraron a orar, y después de ahí empezaron a fundar monasterios, y fueron unos campeones en santidad. ¿Y sabes qué hacían ellos? Y la iglesia usa esta palabra, pero es una palabra muy de mundo, pero es una palabra que usa la iglesia. La iglesia usa la palabra rumiar. Rumiar. ¿Quiénes rumean? Las vacas, ¿cierto? Y usted, cuando no tenga nada que hacer, que a los carismáticos no nos pasa eso, pero si no tenemos nada que hacer, póngase usted a mirar una vaca todo el día, ¿cierto? ¿Y qué está haciendo la vaca todo el día? Rumiando, como comiendo chicle todo el día. Y uno dice, pero esa vaca no ha agarrado pasto porque sigue masticando, porque está rumiando. Y nos han enseñado, ya nos olvidó cuando estábamos en primaria, y que la vaca tiene 4 estómagos, yo ni me acuerdo cómo se llaman, pero en fin, nos dice que pasa la comida por todos los estómagos. Aquí hay unos que se la saben muy bien, ¿cierto? Eso, bueno, en fin, no es lo importante ahora. Rumiar. ¿Sabes qué dice la iglesia? Especialmente cuando habla de la lección divina. Dice, tenemos que rumiar la Sagrada Escritura. Tenemos que rumiar. O sea, tenemos que saborearla, tenemos que masticarla. ¿Y tú sabes qué hacían esos padres del desierto? Ellos cada día escogían solo un versículo, solo un versículo, pero todo el día estaban rumiando ese versículo. Todo el día se lo repetían, todo el día pensaban, todo el día meditaban en ese versículo, y llegaron a ser grandes campeones en santidad. Llegaron a ser grandes campeones en santidad. ¿Sabes por qué? Porque no solo escuchaban la palabra, sino que la meditaban, pero más que eso, la vivían. Hoy Santiago nos dice que nos ganamos con ser expertos en la palabra de Dios. Hay algunos incluso predicadores carismáticos que son muy buenos en citarte muchas citas bíblicas. ¿Qué nos ganamos con saber la palabra, con poder citar muchas citas bíblicas, si no la estamos viviendo? Si no estamos viviendo la palabra en cada una de nuestras vidas. Hoy, servidores carismáticos, el Señor quiere que escuchemos su voz a nivel personal, y que cada uno de nosotros vivamos su palabra. Dile al hermano o a la hermana que tienes a tu lado, dile, tienes que vivir la palabra de Dios. Díselo. Primero, ¿quién es la palabra para nosotros? La palabra es el mismo Jesús. Segundo, que la palabra nos abre a cada uno de nosotros a nivel personal. Tercero, quiero hablar de el lugar de la palabra de Dios en los grupos de oración. Y yo quiero que hoy cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu grupo de oración, en tu asamblea de oración? O sea, a mí me preocupa, y no es momento de hablar en general de los grupos de oración, pero a mí me preocupa que muchos grupos de oración han perdido la identidad carismática. Hay muchos grupos de oración que se llaman de renovación, pero realmente uno va y se siente uno en otro planeta, en otro mundo. Uno dice, bueno, esto no es lo que yo conocí que es la renovación. Porque hay muchos grupos de oración que simplemente se han vuelto grupos de música. O sea, que se cantan 45 minutos y el grupo dura 1 hora. Se canta 45 minutos y después los últimos 10 minutos estamos a la carrera haciendo una oración. O hay algunos grupos de oración que se han vuelto grupos de predicación. Si el grupo dura 1 hora, predican 50 minutos y después estamos 10 minutos haciendo una oración rápido porque ya tenemos que cerrar el salón, porque ya viene el padre o porque ya nos tenemos que ir de la casa. Los grupos de oración por eso se llaman de oración, porque son ¿para qué? Para orar. Son para orar. Pero dentro de ese contexto de oración tiene que tener un lugar preferencial la palabra de Dios. No se pueden volver grupos de predicación, porque si no robamos el momento de oración. Hay que predicar, por supuesto, hay que reflexionar en la palabra de Dios.
Pero cuidado con los dos extremos, los que dedican solo a predicar y los que la palabra de Dios no aparece en el grupo de oración. Eso no pasa en Centroamérica, eso quiere decir solo pasa en Estados Unidos, de donde yo vengo, ¿ok? Pero hay algunos grupos que hay gente que fue a X lugar, no voy a mencionar el lugar, todos van a imaginar cuál es el lugar, que van a X lugar y tuvieron una gran experiencia con la Virgen María en un lugar muy lejano, en un país muy lejano, en el otro continente. Y entonces llegan al grupo de oración y dicen, no, pero entonces aquí ya no tenemos que leer más la palabra de Dios, sino que vamos a leer este librito que es muy bueno, que lo escribió tal padre allá donde se apareció la Virgen. Entonces en el grupo de oración ya no se lee la palabra de Dios, sino que se lee el libro de tal padre que escribió. Nada de malo con el libro, entiéndame lo que estoy diciendo. Nada de malo con los libros. Muchos de nosotros hemos escrito libros, hay libros muy buenos, pero un libro no puede quitar el lugar central de la palabra de Dios en nuestro grupo de oración. Y si estás tomando alguna reflexión de un libro, pues tiene que ser complementada, soportada con la palabra de Dios. Hay muchos grupos de oración que la gente lleva la Biblia y no la usa, ¿cierto? Yo he ido a muchos grupos de oración que la gente llega con su Biblia en la mano y cuando se acaba el grupo se van desilusionados porque el que predicó en ningún momento leyó una cita de la Biblia o ni siquiera lo mencionó y se vuelven es un adorno. Yo recuerdo en mi casa en Colombia, cuando tú entrabas a la sala de mi casa, en la casa de mis papás, uno entraba a la sala y tú veías dos cosas. Veías un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que te miraba a todos lados. No importa dónde te sentabas tú en la sala, parecía que ese Sagrado Corazón de Jesús te miraba, ¿cierto? Entonces por eso la mamá nos decía, pórtese bien porque Dios los está mirando, si no éramos todos juiciosos. Pero lo segundo era una Biblia que había en la sala, pero una de esas Biblias grandes, una Vulgata latina, de esa traducción, cierto, literal del latín a español, que uno agarraba esa Biblia y uno no entendía nada, porque era un español antiguo, eran unos números romanos que uno no sabía qué capítulo y qué versículo era. Y esa Biblia, cierto, estaba ahí, no porque éramos muy buenos católicos, esa Biblia estaba ahí porque era el adorno de la sala. Para que todos los que llegaron a la sala veían a Jesús que lo miraba y veían la Biblia. Pero esa Biblia nadie la leía nunca. ¿Y sabes qué me preocupa? Que muchos grupos de oración de la renovación, la Biblia se ha vuelto un adorno. Un adorno que a veces ponemos muy bonito en una mesita en el grupo, pero ni siquiera la tocamos. O un adorno que todos llevamos en la mano, pero no profundizamos en la Sagrada Escritura. Hoy nuestros grupos de oración tienen que ser lugares centrales, privilegiados, donde proclamamos la palabra de Dios, donde predicamos a Jesús que está vivo, donde reflexionamos, para que cada persona que vaya al grupo de oración tenga un encuentro personal con Jesús a través de su palabra. Entonces, hermanos y hermanas, no nos vamos a los dos extremos. Cuidado con el extremo de que la Biblia se quedó solo un adorno, o cuidado con irnos al otro extremo. Yo recientemente fui a un grupo de oración en X lugar y mira, el hombre que predicó hizo una predicación muy buena, pero al final la gente se fue sin nada, porque el hombre habló cosas muy bonitas y citó el catecismo de la iglesia, hizo muchas cosas, pero sabe, la gente que fue a ese grupo de oración, especialmente los nuevos que fueron, a ellos no les interesaba qué decía el catecismo, a ellos no les interesa qué dice Dei Verbum, que yo se la leía a ustedes. Ellos que fueron a ese grupo de oración necesitaban un mensaje de la palabra que tocara su vida, que los transformara, que los renovara. Entonces no estoy diciendo que los grupos de oración tienen que ser estudios bíblicos, porque algunos han vuelto los grupos de oración estudios bíblicos. No, es un lugar en que la palabra de Dios tenga su lugar central y que a través de la proclamación, de la predicación, Jesús nos hable y nos transforme a cada uno de nosotros. Amén. En el 2011, y esto también tenemos que tener un poco de humildad los carismáticos. En el 2011, Chen estuvo en Roma, el ICRES organizó un coloquio acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y de ahí salió ese libro que seguramente muchos de ustedes tienen, el libro del bautismo en el Espíritu Santo. Fuimos como unos 150 líderes que nos invitaron a ir a Roma a hablar del borrador de ese libro, antes que saliera la versión final. Y el libro decía algo que se cambió, y yo me recuerdo, esto fue gracias al padre Diego Jaramillo, porque el libro decía algo, dice, los carismáticos o las personas que reciben
la experiencia en el bautismo, en el Espíritu Santo, decía el libro, decía, son expertos en la Sagrada Escritura. Son expertos en la Sagrada Escritura. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Por eso, en ese diálogo, eso se cambió. Dijo, no, es imposible. O sea, expertos los que estudian la Sagrada Escritura. Expertos los que se queman las pestañas estudiando la Sagrada Escritura. Tengo un gran amigo, algunos de ustedes conocen, el padre Jaime Pérez, de la Renovación, y él cuando fue a estudiar a Roma, que lo mandó el obispo, y yo conozco a Jaime desde que era seminarista, y es demasiado inteligente que él no estudiaba, y era el que sacaba las mejores notas siempre, pero nunca estudiaba. Más aún, él lo echaron en un seminario porque hacía desorden, porque tenía mucho tiempo, porque sabía tanta cosa que no necesitaba estudiar. Entonces una vez cuando fuimos a Roma me dice, hey Andrés, vení a Roma y venite unos días antes y salimos a conocer, a pasear un poquito. Yo me fui como 2 días antes, y cuando llegué al lugar donde él vivía, me tenía 2 amigos sacerdotes a que me acompañaran a visitar los lugares, porque él tenía que estar sentado estudiando la palabra de Dios. Y yo dije, yo nunca te vi sentado estudiando, no eras tan inteligente. Y me dije, sí, no, pero es que ahora la tengo que estudiar en los idiomas originales. O sea, él te lee la Biblia en los idiomas originales. Expertos los que estudian 4 años. Y si tú le preguntas al padre Jaime, Jaime, sos un experto en la palabra de Dios, ¿sabes qué te va a decir? Te va a decir que no sabe absolutamente nada. Dice, mi tesis fue en un versículo, yo no sé absolutamente nada de la palabra de Dios. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque hay algunos carismáticos que nos hemos creído expertos en la palabra de Dios. Y hay veces que hacemos decir a la palabra de Dios lo que no quiere decir la palabra de Dios. Y sabes, hay que reconocer, servidores, que hay alguna de las fallas de la renovación, es el fundamentalismo en la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque no la hemos estudiado, porque no la hemos profundizado. Entonces cuidado, nuestro rol no es ser expertos en la palabra de Dios, nuestro rol es meditar la palabra y poderla transmitir a los demás. Amén. Primero, ¿quién es la palabra de Dios? Segundo, ¿cómo nos habla la palabra de Dios a nivel personal? Tercero, ¿qué lugar está ocupando la palabra de Dios en los grupos de oración? En nuestros grupos tiene que tener un lugar central. Dice el Papa Francisco también en la línea de Evangelio, el lugar central de la Sagrada Escritura. O sea, tiene que ser un lugar no solo visible, debe ser visible, pero que se lea, que se motive, que la gente la use, que la gente tenga contacto con el mismo Jesús a través de su palabra. Y cuarto, la evangelización a través de la palabra. Si pudiéramos resumir el mensaje de la evangelización, se pudiera resumir en una sola frase. Hay veces nosotros complicamos la evangelización, pero el mensaje de la evangelización se puede resumir en una sola frase. Y esa frase sería: Jesús está vivo, o Jesús ha resucitado, o los que les gusta algo más moderno, la tumba está vacía. Todo el mensaje de la evangelización se resume en que Jesús está vivo. Jesús está vivo. ¿Y dónde sabemos eso? Lo sabemos a través de la Sagrada Escritura. A través de la Sagrada Escritura. Y Jesús sigue hoy día vivo también por sus palabras a través de la Sagrada Escritura. Entonces, hay veces la evangelización la concentramos mucho en nuestras propias fuerzas, la concentramos mucho en nuestros propios talentos, la concentramos mucho en los carismas que son necesarios para la evangelización. Pero realmente la evangelización va a ser efectiva cuando realmente la gente escucha la palabra de Dios. Yo voy a leer unos versículos en la carta a los Hebreos, que seguro es un texto muy familiar para muchos de nosotros. La carta a los Hebreos, en el capítulo 4, voy a leer del versículo 12 en adelante. Hebreos 4, versículo 12 en adelante. Pues viva es la palabra de Dios, y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división entre el alma y el espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura invisible para ella, todo está desnudo y patente
a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra entre la frontera entre el alma y el espíritu. Sabes, mira, es más importante estos dos versículos que yo he leído ahora que las 10.000 palabras que he hablado en estos últimos 40 minutos, ¿cierto? Y yo que soy colombiano que hablo bien rápido, ¿cierto? Las palabras mucho más rápido. Eso no vale nada comparado con este par de versículos. Amén. Y hay veces hemos concentrado la evangelización en quién es el mejor predicador, quién es el que mejor grita, quién es el que mejor habla, cuando es la palabra de Dios la que transforma la vida y los corazones. ¿Quién de ustedes sabe dónde es la frontera entre el alma y el espíritu? Ninguno. Yo no tengo ni idea dónde es la frontera entre el alma y el espíritu, pero nos dice el autor de la carta a los Hebreos: la palabra penetra hasta allá y descubre los sentimientos, los pensamientos, revela todo. Y por eso las personas a través de la palabra tienen un encuentro transformador, personal con Jesús. Hoy, hermanos y hermanas, la evangelización es la renovación. Tenemos que hacer que las personas escuchen la voz del Señor a través de la palabra, a través de la proclamación de la Sagrada Escritura. Finalmente, la evangelización no es solo de palabras. La evangelización es de testimonio. Ustedes han oído seguramente alguna vez esta historia de San Francisco de Asís, que los que conocen de San Francisco de Asís dicen que no es verdad, ¿cierto? Pero ustedes han oído esta historia de San Francisco de Asís, que dice que le dijo a unos hermanos: hey, vamos al pueblo a predicar, ¿sí? Dice que dieron la vuelta a la plaza y volvieron al convento, y los hermanos le preguntaron a San Francisco: hey, Padre Francisco, ¿y cuándo vamos a predicar? Y él dijo: ya lo hicimos cuando le dimos la vuelta a la plaza del parque. Los que saben de San Francisco dicen que eso realmente nunca pasó. Pero lo que sí pasó, y esto sí es verdad lo que dijo San Francisco, y está en sus escritos, que es verdad, y de ahí es donde tomamos este ejemplo, que es un ejemplo muy significativo, es un ejemplo muy apropiado. Pero lo que sí sabemos que dijo San Francisco, dijo, de lo que dijo él, dijo: hay que predicar siempre. Esto está en sus escritos. Hay que predicar siempre. Y si es necesario, usaremos las palabras. Hay que predicar siempre. Y si es necesario alguna vez, pues usaremos las palabras. O sea, ¿qué estaba diciendo San Francisco de Asís? Que para predicar no hay que hablar mucho. La predicación, la evangelización se hace a través del testimonio, a través de nuestra vida. Hermanos, hermanas, carismáticos, servidores, el verdadero carismático no es el que sigue a Jesús. El verdadero carismático no es el que habla de Jesús. El verdadero carismático es el que vive como Jesús, es el que perdona como Jesús, es el que ama como Jesús, es el que habla como Jesús. El verdadero carismático no es el que conoce toda la Sagrada Escritura y se sabe cada uno de los versículos. El verdadero carismático es el que vive la palabra de Dios en cada una de sus vidas. Y allá afuera hay mucha gente que ya han hablado mucho de Dios. Afuera hay mucha gente que ha escuchado el mensaje de Dios. Pero ¿saben qué necesitan ellos? Ellos necesitan ver evangelios vivientes. Ellos necesitan ver evangelios vivientes. Hombres y mujeres, no solo que hablemos de la Sagrada Escritura, sino hombres y mujeres que vivamos la Sagrada Escritura. Yo quiero terminar con una pregunta en este día. Y es una pregunta literal. No es una pregunta en un sentido poético o figurado. No, es una pregunta real, literal. Y ustedes saben que yo hago preguntas no para alzar las manos, sino para respondernos en el corazón. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que nos confundieron con Jesús? Y es una pregunta literal que creo que yo soy el primero que me la tengo que responder. ¿Cuándo fue la última vez que nos confundieron con Jesús? Y no estoy diciendo ahora que los hombres nos vamos a dejar crecer la barba, el pelo, vestirnos de blanco. No.
¿Cuándo fue la última vez que en el trabajo, que en tu familia, que en la calle, que en la playa, que en una fiesta te dijeron: hey, ¿tú quién eres? ¿Qué te pasa? Que tú vives diferente, que tú miras diferente, que tú amas diferente, que tú tienes una alegría que ninguno la tenemos. ¿Cuándo fue la última vez que nos confundieron con Jesús? No porque hablábamos de Jesús, sino porque nuestras acciones de amor eran iguales que las de Jesús. ¿Y dónde se aprende eso? Se aprende en la Sagrada Escritura. Se aprende en la Sagrada Escritura. Hoy, hermanos y hermanas, que recordemos que la Sagrada Escritura es el mismo Jesús. Es el mismo Dios que nos habla, el mismo Jesús que es el Verbo, como dice San Juan. Que hoy cada uno de nosotros no solo leamos la Escritura, sino que la rumiemos, la meditemos para que la vivamos, para poder vivir la Escritura. Que nuestros grupos de oración no pase un solo grupo sin la presencia de la Escritura, sin proclamar la palabra de Dios. Y finalmente, que allá afuera reconozcan que somos cristianos, que somos católicos, no porque hablamos mucho de Dios, sino porque pueden encontrar la presencia de Jesús en cada uno de nosotros. La Virgen María, la gran evangelizadora, la esposa del Espíritu Santo, la que estuvo en Pentecostés, la Virgen María, ¿sabes qué pasó en ella? Tuvo a la palabra, y la palabra se hizo carne. Y la palabra vino a habitar en el vientre de María. Pero sabes, María no se quedó para siempre con la palabra en su vientre. María la tuvo 9 meses. Y a los 9 meses, ¿qué hizo? Dio la palabra al mundo. Trajo la luz al mundo. Hoy nosotros, evangelizadores de la renovación, tenemos que ser como María. Que la palabra, que Dios se haga vivo en cada uno de nosotros, que nos transforme, para poderla dar a los demás, para poderla dar a los que lo necesiten. Los invito a que en un segundo vamos a cerrar los ojos si lo deseas. Y que en un momento pienses qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida. Piensa un momento con eso. Piensa un momento, hermano y hermana servidora, en este lugar. Quiero que pienses quién es la palabra de Dios para ti. ¿Quién es? ¿Es realmente simplemente un libro? ¿Es simplemente una novela de amor? ¿O es simplemente algo histórico? ¿O realmente la palabra es Jesús en tu vida? Y yo quiero que en tu corazón te pidas hoy al mismo Dios te regale un amor especial para la Sagrada Escritura. Si tal vez a través de los años en la vida de servicio hemos relegado la palabra a un segundo lugar, si tal vez en tu comunidad, en tu grupo de oración, la palabra de Dios no tiene lugar central, pidámosle perdón al Señor por eso. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos perdido la pasión por tu Sagrada Escritura. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos gastado el tiempo en entrar, en penetrar en tu palabra, Señor. Perdona porque a veces nos hemos concentrado tal vez en otros libros y hemos puesto en un segundo lugar a ti mismo, que eres la palabra. Pero hoy, amado Jesús, queremos pedirte que nos dé la gracia de que tú ocupes siempre el primer lugar. Habla ahí con Jesús en tu corazón. Habla, servidor, con Jesús en tu corazón. Y dile: Señor, hoy te pido que por la gracia, la fuerza, el poder del Espíritu Santo renueves en mi corazón un nuevo amor hacia la Sagrada Escritura. Mientras, si deseas, hermano servidor, como un signo externo, que pongas tu mano en tu corazón. Y si deseas, te voy a invitar a que repitas después de mí en esta tarde: amado Jesús, en este momento quiero renovar mi amor por tu palabra, por tu Escritura. Hoy, Jesús, reconozco
que tú eres la palabra, que tú eres el verbo, que tú eres mi Dios. Y en este momento te suplico que por la gracia, por la fuerza, por el poder del Espíritu Santo, me des un amor especial a la Sagrada Escritura. Que no pase un día sin leer tu palabra. Que no pase un día sin que la Escritura sea el lugar central en mi comunidad, mi grupo de oración. Amado Jesús, que al igual que veneramos la Eucaristía, también te veneremos a través de tu palabra. Hoy Jesús nos alimentas a través de tu palabra, también nos alimenta a través del pan de vida. Yo te invito, hermano servidor, que mires atrás a Jesús vivo y real, Jesús vivo y real, que en este momento viene a visitarnos. Contempla a Jesús, contempla al Señor. Infinitamente sea alabado. Infinitamente sea alabado. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los